Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, haciendo memoria de lo que observábamos en el capítulo 3 al final de él, hace un par de semanas. Nos encontrábamos con que el apóstol bendecía de una forma concreta a la iglesia que se encontraba en Tesalónica. Leeré estos versículos al final del capítulo 3 para tener presente qué es lo que el apóstol trata de decir. Dice el versículo 11 del capítulo 3: Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. E inicia este primer versículo diciendo por lo demás, como diciendo por lo tanto. Es decir, yo pido al Señor que Él los ayude a formar su corazón, a confirmar su corazón, a que crezcan en madurez espiritual. Yo pido al Señor que Él los guarde para que sean irreprensibles delante de Dios. Pero como yo pido esto, entonces, ¿ustedes qué deben hacer? Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. ¿Sabe? Este tipo de versículos que se encuentran en este capítulo 4, después de la exhortación que el apóstol ha de dar, habla y nombra pecados de la humanidad, como la fornicación. En otros lugares marca el adulterio, marca las concupiscencias del corazón, y en algunos otros dice: porque los tales no heredarán el reino de Dios. Lo primero que debemos entender es que hay un contexto en todo. Para esta carta se está escribiendo hacia gentiles, en su mayoría. Si bien había judíos en algunos lugares, en este dominaba la congregación gentil. De tal manera que el apóstol no tiene nada que decir a los judíos que conocen la ley. Y en la ley se dice que no matarás, y en la ley dice que no fornicarás, y en la ley, y dice, y dice, y dice, y dice. Y vale muy poco repetirles. Pero para estos que son nuevos en el Evangelio, tiene que quedar claro que estas acciones no son dignas del que cree en el Señor Jesucristo. Entonces tenemos que entender que le está hablando a gentiles que no tienen un dominio sobre la ley, que no tienen un conocimiento de la ley, por lo menos un conocimiento no eficaz, no constante, no han sido enseñados así. Y no por eso el apóstol debe dejar que los creyentes hagan de su vida como ellos prefieren. Por lo tanto, es recomendable que este hombre de Dios les enuncie, les enliste las cosas de las cuales deben guardarse. Pero ojo, no está condicionando la salvación a esto. Válgame la expresión para decir que estos ya eran salvos. Es decir, les escribe, pero él sabe que ellos ya han creído en el Evangelio y por lo tanto son salvos. Y entonces, ¿para qué son las recomendaciones? Hay dos puntos que les marco ahí con negrita en las hojas. La primera dice es: como os conviene conduciros. ¿Sabe?
Uno deja de ser fornicario no cuando deja de practicar este pecado, sino cuando cree en el Señor Jesucristo. Una vez que nosotros creemos en el Señor Jesucristo, estos pecados ya no pueden nombrarnos. El ladrón de la cruz dejó de ser el ladrón de la cruz para convertirse en el Hijo de Dios. Cuando le pidió al Señor Jesucristo que pasado ese momento estuviese con él, dejó de ser el ladrón, dejó de ser el asesino, dejó de ser el que maltrataba a las gentes. Ya no puede verse de esa forma, porque ahora la sangre de Jesucristo es la que estaba presente en su vida. Por lo tanto, Dios ya no lo ve como aquel ladrón de la cruz, lo ve como aquel arrepentido que ha venido a los pies de su Señor. Entonces, cuando la Biblia dice que estos no heredarán el reino de los cielos, se refiere a todos estos que no se han arrepentido y que no han reconocido al Señor como su Salvador. Ese es el primer punto que tenemos que ver. ¿Cómo os conviene conduciros? ¿Tomas? ¿Fumas? ¿Tienes relaciones sexuales sin estar casado? Es pecado. ¿Eres salvo? Sí. ¿Te conviene vivir así? No. El que es borracho, la mayoría de las veces pierde a su familia, pierde su trabajo, pierde su integridad, pierde su dignidad. El cigarro quizá lo vemos menos escandaloso, pero es más dañino todavía, ¿no? Pierdes hasta los dientes, así como en la cajetilla, ¿no? Es como la Coca-Cola o como lo que nos ponen ya los sellos en las etiquetas, ¿no? Pues ya nada más nos sirve para saber que la Coca-Cola nos hace daño, porque la seguimos tomando, ¿no? Lo mismo pasa con los cigarros. Y los cigarros dañan mucho. Dañan la circulación, dañan los pulmones, dañan los dientes, dañan la piel, dañan el cabello, dañan el aliento. Y todos estos pecados tienen una consecuencia. Muchas veces por misericordia de Dios no la vemos. Esa es la verdad. Pero lo primero que les dice el apóstol es: los exhorto y les recomiendo en el nombre del Señor Jesús que vivan como nosotros les mostramos, como les conviene. Nos conviene vivir en santidad. Siempre habrá bendición. Nos conviene. ¿Para qué era la ley entonces? Para que el pueblo de Dios supiera cómo le convenía vivir. Le convenía vivir bien. A nosotros nos conviene vivir bien. Nos conviene estar en paz. Nos conviene tener salud. Nos conviene estar bien con los que nos rodean. Nos conviene. Menciona pecados escandalosos, sobre todo sexuales. Sin embargo, podríamos acumular aquí un listado de todo lo que no nos conviene hacer. ¿Nos conviene honrar a nuestros padres? Claro. Es bendición de Dios que lo hagamos, para que tus días se alarguen en la tierra. Pero no solo eso, para que vivamos bien, para que vivamos bajo la bendición del Señor. ¿Nos conviene ser honrados? Nos conviene. Hace unos días, un compañero del trabajo que estimo mucho me dijo: vamos a poner 1,200 pesos cada quien. Estábamos 3 personas. Con 3,600 pesos consigo 10,000 pesos en billetes, obviamente mal hechos, obviamente piratas, pero son 10,000 pesos. Y le dije: no, ahí sí no le entro.
¿Por qué? Todavía me dijo el otro, ¿por qué el domingo te arrepientes? El domingo oras a Dios y le pides perdón. No lo sentí como ofensa porque me parece que es un ignorante de la palabra. Pero les dije, siento que cuando uno hace esas cosas, le echa dinero sucio al limpio y todo se pierde. Ya les decía yo la semana pasada del dinero que tomaba de mi padre. Nunca me rindió. Nunca. Y si tenemos dinero mal habido, mal ganado, no nos va a rendir. Y si hacemos algo para obtenerlo de una manera ilícita, no nos va a rendir. ¿Qué nos conviene hacer? Obedecer a Dios. ¿Quieres tener tu economía sana? Diezma. ¿Quieres tener tu economía sana? Da al pobre y al necesitado. Te va a sorprender cómo Dios siempre te va a dar. Y te va a dar abundantemente. Esa es la verdad. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Que te conviene vivir como Dios quiere. Para eso era la ley. Y para eso el apóstol les está llamando. Y segundo y más importante, para agradar a Dios. Dice, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Cuando nosotros, como creyentes, tenemos obras dignas de arrepentimiento, es decir, vivimos como Dios quiere que vivamos, agradamos a Dios. No lo hacemos para salvación, lo hacemos por agradecimiento de lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Hacemos mal cuando señalamos al que peca, porque todos pecamos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No vaya a ser que cuando señalamos nosotros mismos nos estemos condenando. Hablemos siempre de misericordia. Hablemos siempre de la bondad de Dios al perdonarnos. Hermanos, si yo con la vida que he tenido estoy aquí, créanme que todos ustedes tienen el mismo derecho de estar aquí. Muchas veces lo hemos dicho. Los que estamos al frente es porque Dios ha puesto en nuestro corazón hacerlo. No porque seamos mejores, incluso a veces somos peores, pero hemos comprendido que Dios es bueno. De tal manera que el apóstol no quiere poner cargas en estos hombres. Ese no es su objetivo. Su objetivo es decirles, ustedes ya creen en el Señor Jesucristo y yo pido que Él los bendiga, que Él los confirme, que Él los santifique. Yo pido al Señor que ustedes crezcan en el conocimiento de Él. Pero para que esto suceda, ustedes se tienen que conducir como nos vieron a nosotros conducirnos. Yo le pido que no se comporte como me ve a mí. Yo lo intento, pero mejor ve a Dios. Mejor ve al Señor Jesucristo. A Él sí sígalo. Es mi responsabilidad, claro, el tratar de comportarme como Dios quiere cada día. Sin embargo, si nosotros ponemos los ojos en los hombres, vamos a salir lastimados. Porque no es en los hombres en quien debemos poner nuestra confianza. Es en el Señor Jesucristo. Ya sabéis, dice el versículo 2, qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Es decir, esta es la voluntad del Señor Jesucristo que queremos darles. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. Fíjense bien, ya no está poniendo como ejemplo a los judíos, está poniendo como ejemplo a los mismos gentiles como ellos, pero son los que están sin creer en Dios. Es como si yo les dijera, hermanos,
Dios necesita que nosotros seamos santificados y que podamos ser testimonio para todos aquellos que no han creído en el Señor Jesucristo, para todos los que están allá afuera que no han creído. ¿Sí? Entonces es importante que así sea. Que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Hay algo todavía más importante. Dice el apóstol que Dios es vengador de todo. No tomemos esto como bandera, ¿eh? No nos corresponde decirle al Señor: Señor, yo no voy a hacer nada, pero tú véngate. Yo voy a perdonarlo, pero tu venganza es mejor. No. No puede hablar de venganza y amor en el mismo versículo o en el mismo capítulo. Lo que está diciendo es que dejemos todas las cosas a Dios. ¿Nos han hecho daño? Oremos y pidamos a Dios que le bendiga. ¿Nos han robado? Oremos por ellos. Se burla mucho un amigo porque dice que el día que me robaron un coche, al otro día vio a mi papá y le dijo: yo creo que necesitaban. Le digo: pues sí, cuando yo llegué a la casa lo primero que hicimos fue orar por ellos. Y sabe, así podemos vivir en paz. Así podemos vivir tranquilos. No sabiendo que Dios se vengará, no, sabiendo que todo está en sus manos. Eso es lo que debemos saber. Así que si alguien nos lastima, si alguien nos molesta, si alguien nos engaña, si alguien nos insulta, solamente oremos, bendigamos. Todo está en manos del Señor. Todo absolutamente está en manos de Dios. Así que nosotros omitamos este versículo para no tenerlo en nuestra mente y no decir: no, el Señor se venga de todo esto. No. Mejor tengamos el versículo donde dice: amemos. El versículo donde dice: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba. Ya no tenemos necesidad de que nos digan: ámense. Esto ya no es necesario. No es necesario que el pastor o que el amigo le diga: cada que usted se enoja, ámalo. Porque esto ya no debe ser necesario. Si somos creyentes que estamos creciendo en el Señor, que estamos teniendo una madurez espiritual, en nuestra mente el primer pensamiento debe ser: ámalo. Ámalo, porque ese es el mandamiento que el Señor nos dejó. ¿Qué mandamiento debéis cumplir? Dice la Escritura: otra vez os digo que os améis los unos a los otros. Entonces dice Pablo: ya no tienen necesidad de que yo les escriba. Ámense. Ámense fraternalmente, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. Esta palabra en estos primeros versículos nos debe llevar a considerar de nuevo, y las veces que sean necesario, la palabra del Señor en la que nos dice que la salvación es por fe y no por obras. Así que les invito a que abramos Romanos en el capítulo 4. En la hojita que tenemos está mal la cita, bueno, sí es Romanos 4, pero sería del versículo 1 al 5. Debemos tener presente algo.
La salvación es nuestra porque creímos en el Señor Jesucristo. Esa salvación no va a desaparecer un día y aparecer el otro y desaparecer otro día y aparecer el otro. Esa es una salvación que Dios nos ha permitido tener y que tendremos hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice el apóstol mismo, ahora escribiendo a los romanos: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Es decir, ¿Abraham encontró salvación según sus fuerzas? ¿Abraham encontró salvación según las obras que practicó? ¿Qué pues encontró según su carne? ¿Qué pues según encontró en sus fuerzas? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Sabes? Si alguno dice que ha sido justificado por sus obras, solito se está glorificando a sí mismo, pero no está dando gloria a Dios por su salvación. Es más, este no puede ser justificado por la fe. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. No alcanzó nada por lo que hizo, por lo bueno o por lo malo que haya hecho. No lo alcanzó por eso. Y es de notarse que la Biblia nos exprese que desde el primer patriarca, hablando de Abraham, la salvación la haya encontrado por creer. La salvación en el Antiguo Testamento es igual que la del Nuevo Testamento. Toda es por creer. Si bien el Señor Jesucristo no había venido, había una promesa que se le había dado a Abraham y lo hemos repetido muchas veces: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Hablando del Señor Jesucristo. Y dice el versículo 4: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Y aquí es donde quiero llegar. ¿Usted cree que es salvo? Si lo cree así, usted tiene que comportarse bien porque le conviene, porque esto agrada a Dios y porque esas obras son dignas de la deuda que nosotros tenemos para con el Señor Jesucristo. No obra para que alcance salvación, obra por agradecimiento al Señor Jesucristo y su sacrificio. ¿A usted le cuesta amar a su prójimo y mostrarle misericordia? Esto tiene que hacerlo, no por una obligación, lo tiene que hacer por agradecimiento, porque Dios ya le ha salvado. Y termina Pablo con este versículo 5: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Hemos creído en el Señor Jesucristo. Hemos entendido que por su sacrificio nosotros alcanzamos salvación. Por tanto, las obras que tengamos no serán contadas para salvación. El creer será contado para justificación de nuestras vidas. Así que en agradecimiento actuaremos como nos conviene ser, como aquel que quiere agradar a Dios. En la semana, y con esto termino, estaba leyendo en Mateo en el capítulo 22. Dicho sea de paso, ya acabamos Mateo, ya empezamos Marcos en el capítulo 6. Ya casi terminamos la Biblia este año. Capítulo 22. De Mateo. Y me encontré con un versículo que siempre utilizamos mal. Muchos son llamados, pero pocos escogidos. Y siempre lo utilizamos, no sé por qué,
para aquellos que servimos. Decimos, a muchos nos llamó a servir, pero pocos servimos, ¿no? Y me puse a leer y de verdad que es de esas veces que Dios te deja ver algo profundo, ¿no? Dice, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Vámonos por partes. El reino de Dios, dice aquí, es semejante a una fiesta de bodas. Nosotros creemos que habrá las bodas del Cordero. Y esas bodas fueron hechas para el pueblo de Dios. Esos eran los invitados principales, el pueblo de Dios. Y dice en el versículo 3 que envió a sus siervos a llamar a los invitados a las bodas, a los convidados, es decir, al pueblo de Dios. Mas estos no quisieron venir. Esto lo tenemos claro, ¿no? El Señor Jesús es quien estará en esas bodas. El primer plan ofrecido al pueblo de Dios, no el de salvación, ofrecido al pueblo de Dios, es que ellos fuesen los elegidos, pero no quisieron venir al Señor Jesús. Volvió a enviar a otros siervos, diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas, hablando de los profetas, ¿no? Los profetas también vinieron al pueblo de Dios, también los invitaron a creer, también los invitaron a ser parte de estas bodas, y no quisieron. Versículo 5, mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Hablando de los profetas que vinieron al pueblo. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Este pueblo que era invitado no fue digno, y no por sus obras. No fue digno porque no creyó. Id pues a las salidas de los caminos y hallad a las bodas a cuantos halléis. Y sabiendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Nosotros somos esos malos y buenos. Dios quería a su pueblo allí. Sin embargo, ellos no quisieron creer en Él. Así que el mensaje fue para todos nosotros que nos hallamos en el camino, buenos y malos. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre en que no estaba vestido de boda. ¿Sabe, hermano? Cuando Adán y Eva pecaron, dice la Escritura que el Señor trajo a ellos pieles para vestirles. Cuando nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo, nosotros hemos sido cubiertos con esas pieles, con ese sacrificio del Señor Jesús, con esa sangre. De tal manera que todos los que hemos creído estamos vestidos para las bodas del Cordero, porque esa vestimenta proviene de Jesús. Entonces el rey dijo a los que servían, versículo 12, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. No habrá ninguno que no haya creído en el Señor Jesucristo que pueda permanecer en estas bodas. Serán echados al lago de fuego. Y dice el versículo 14 por el cual iniciamos esto, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Cuando habla de los llamados, habla de los que llamaron de los caminos buenos y malos. Y cuando habla de los escogidos se refiere al pueblo de Dios. Muchos son los llamados, muchos eran los que no tenían derecho a estar en esta boda, pero que creyeron y se vistieron de justicia. Y pocos son los que habían sido escogidos. El pueblo de Dios fue el escogido. Muchos somos los gentiles que hemos creído, pocos son los escogidos que han creído.
No es de servicio a Dios, es de misericordia. Pablo le escribió a los de Tesalónica y les hizo ver que todos ellos eran llamados. No eran de los escogidos, pero habían decidido creer y por eso hallaba salvación. Y ahora que ellos y nosotros hemos creído, lo correspondiente a cada uno de nosotros es vivir de la manera que Dios quiere, porque nos conviene, porque esto agrada a Dios y porque estamos en deuda. Eso debemos hacer. ¿Es digno que nosotros vengamos delante de Dios pecando sin antes habernos arrepentido? No lo es. Él nos ve como sus hijos, pero tenemos que purificarnos para estar delante de Él. Es lo correcto. Adán y Eva perdieron desde el principio el derecho de estar delante de la presencia de Dios. Pero al tiempo, Dios mostró la manera en la que el hombre tendría que reconciliarse una vez más con Él, a través de la sangre del Señor Jesucristo. De tal manera que ya no ve ladrones, ya no ve asesinos, ya no ve secuestradores, ya no ve fornicarios, ya no ve adúlteros. Él ve a sus hijos que han sido purificados con la sangre del Señor. Él ve a sus hijos que han sido vestidos como para la boda del Cordero, porque decidieron creer. Esa es la única diferencia entre nosotros y aquellos. Hagamos que valga. Hagamos diferencia, porque esto agrada a Dios, porque esto nos conviene y porque a final de cuentas estamos en deuda por la salvación que el Señor ya nos dio. Así que seamos agradecidos, porque somos de esos muchos que son llamados a la presencia y a las bodas del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tus bendiciones. Toda tu palabra está llena de misericordia. Toda tu palabra está llena de verdad. Gracias por tu amor. Gracias porque tú eres bueno. Señor, pon en nuestro corazón el poder dar frutos y dar obras dignas de arrepentimiento. Permite que podamos entender y podamos repetir una y otra vez que somos salvos y que las obras que podamos hacer son como deuda que tenemos para contigo por habernos salvado. Permite que cada uno de nosotros sea diferente en el lugar donde se encuentra y pueda mostrar que es bueno tener estas obras para crecer y madurar espiritualmente. Que lo hagamos sabiendo que es necesario que sea así, porque nos conviene vivir así, porque esto te agrada y porque estamos en deuda contigo. Te agradecemos y creemos que cuando vengan las bodas del Cordero, estaremos vestidos para estar en ella por la sangre del Señor Jesucristo. Te amamos, en el nombre de Jesús oramos. Amén.